La mayoría de religiones dicen que la ley está abolida y toman un texto para decir que la ley fue abolida en Colosenses, donde dice que fue clavada en la cruz, tomando el texto fuera de contexto y poniendo la Biblia a contradecirse a sí misma. Es muy interesante, mis hermanos, lo que vemos hoy en día en la mayoría de congregaciones y de religiones. La ley de Dios es pisoteada vez tras vez. Y toman inclusive el texto bíblico fuera de contexto para defender que la ley fue clavada en la cruz, que la ley fue abolida. Mas hoy veremos que la ley de Dios es eterna. Amén. Y también su misericordia es para siempre. Amén. Vamos a iniciar leyendo Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. A ver qué condición tendrá el pueblo de Dios que será salvo al final de los tiempos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Dice la palabra de Dios, se lee en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Increíble. Entonces, el versículo que leímos, que es qué condición tendrán los santos al final de los tiempos, que la mayoría de religiones dicen que la ley está abolida y toman un texto para decir que la ley fue abolida en Colosenses, donde dice que fue clavada en la cruz, tomando el texto fuera de contexto y poniendo la Biblia a contradecirse a sí misma. Mas vemos que en el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa es la condición que tendrá el pueblo de Dios al final de la historia. Ahora, ¿en qué estima tenía David la ley de Dios? Hay un salmo muy precioso que habla sobre cómo veía David la ley de Dios, que fue un hombre por el linaje por el cual vino Cristo. Dice descendiente de David según la carne, Romanos capítulo 1, versículo 1. Entonces vamos a leer Salmo 119, que es el salmo de la ley de Jehová. Amén. Salmo 119, específicamente versículo 18. ¿De qué manera veía David la ley de Dios? Alguien que lo lea pero en voz alta. Verso 18. Amén. Dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Amén. ¿Cómo veía David la ley de Dios? Como una ley maravillosa. Porque sus mandamientos no son gravosos, dice la palabra de Dios. Vamos a ver también qué decía Cristo Jesús en los evangelios, específicamente en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 19, sobre la ley. Y dice la palabra de Dios, hablando Jesucristo aquí dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Dice el versículo 18, porque de cierto os digo que antes de que pasen cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Que cualquiera que lo cumpliere y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vemos que Jesús tenía en alta estima la ley de Dios y acaba de especificar de que no vino a abolir los mandamientos de Dios, sino a cumplir. Por eso es que nos ha dado poder para cumplir la ley. Más adelante vamos a ver que porque Cristo cumplió la ley de Dios, ahora nosotros, por el poder de Cristo, podemos cumplir también su ley. Amén. Vamos a ver también que la ley de Dios que fue entregada a Moisés, se vieron eventos y panoramas nunca antes vistos en la palabra de Dios. Fue único la manifestación que hubo para Dios entregar su ley. Vamos a buscar en nuestra Biblia Éxodo capítulo 19,
versículo 10 hasta el 15. Miren qué dice aquí. El Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralo hoy y mañana. O sea, el pueblo tenía que ¿qué? Prepararse. Porque ¿quién iba a descender ante el pueblo? Vamos a seguir leyendo. Y que laven su vestidura, que representa su carácter, su justicia. Por eso tenemos que diario pedir que la vestidura de Cristo, la justicia de Cristo en nuestra vida, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo en el monte de Sinaí. Pondrá límites alrededor para el pueblo y dirá, de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte, ciertamente morirá. Aquí vemos lo serio que era que Jehová mismo descendiera a entregar el documento más importante que hay en la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Versículo 13. Ninguno lo tocará, sino que morirá apedreado o flechado, sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Después de ello lavaron su vestidura. Entonces Moisés dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día. No se acerquen a mujeres. Oigan, qué increíble era y qué solemne era que Jehová mismo descendiera ante el pueblo. No podían tener ni relaciones íntimas con sus esposas, los esposos. O sea, tenían que estar en santidad y orando y ayunando y arrepintiéndose y afligiendo su alma de todo su pecado. Entonces vamos a leer el versículo 18. ¿Cómo fue el panorama de cuando descendió Jehová? Todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremeció. Increíble. Ahora, fíjense en algo. Dios, todas las escrituras, las reveló como inspirada, santo hombre de Dios inspirado por el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo. Ahora, en la ley pasa algo especial. Dios mismo desciende. Dios no dejó ningún hombre la autoridad de definir su carácter que está en su ley. Vamos a leer Éxodo para que ustedes vean cómo aquí especifica 3 veces que Jehová descendió. Éxodo versículo 19. Éxodo capítulo 19, versículo 11, dice, y estén preparados para el día tercero, porque el día tercero Jehová descenderá. ¿Quién descenderá? Jehová, a ojo de todo el pueblo, sobre el monte de Sinaí. Ahora miren cómo vuelve y repite que Jehová descendió, en el versículo 18. Todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el monte en el fuego. ¿Quién descendió? Jehová. Vamos a ver si vuelve y repite que fue el mismo Jehová que descendió en el versículo 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y la llama de Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Vemos claramente que Dios quería que nosotros sepamos que Él mismo descendió a revelar su santa ley, la cual fue entregada a través de Moisés. Ahora, miren aquí cómo fue todas las otras escrituras inspiradas por Dios. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Alguien que lo lea, alguien que lo tenga. 2 de Pedro. Sí, levantando la mano. No, disculpen. Segunda de Pedro, sí, capítulo 1, versículo 20, 21. Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Todas las escrituras que tenemos hoy en día fue por santos hombres de Dios
que fueron inspirados por medio del Espíritu Santo. Pero en la santa ley de Dios ocurre algo diferente, ocurre algo especial. Jehová mismo descendió a revelarla. No dejó que ningún hombre la revele. Y mira cómo nos siguen confirmando en la Biblia que todo lo demás fue escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Dice que las Escrituras escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. O sea, la gloria que por medio de Jesucristo iban a tener los que creyeran en Él. Ahora, ¿quién habló los 10 mandamientos? ¿Quién lo dijo? Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 1. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, y ahí vienen los 10 mandamientos. ¿Quién habló los 10 mandamientos? Dios. Dios mismo. Vamos a confirmarlo en Deuteronomio capítulo 4, versículo 12 al 13. Ahí encontramos que dice el versículo 12. Entonces Jehová habló a vosotros en medio del fuego. Especifica que Jehová mismo fue el que habló su santa ley. Y dice, pero al cesión de oír la voz, ninguna figura viste. Y él anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y lo escribió en 2 tablas de piedra. Entonces vemos que el pacto de Jehová son los 10 mandamientos, el cual él mismo habló. ¿Quién habló los 10 mandamientos según la Biblia? Jehová. Ahora vamos a ver si Jehová cambia o muda lo que él mismo habla por su boca. Vamos a Salmo capítulo 89, versículo 34. Salmo 89, versículo 34. Levantando la mano, alguien que lo quiera leer. Versículo 34. Adelante, Leslie. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Amén. ¿Quién habló los 10 mandamientos? En Deuteronomio 4:12. Jehová. Y aquí Jehová dice y promete, que dice en Salmo 89:34, no olvidaré mi pacto. Vimos que el pacto son los 10 mandamientos en el mismo capítulo 4 de Deuteronomio. Y dice, ni mudaré, o sea, ni cambiaré lo que ha salido de mi lado. Y Jehová fue el que habló los 10 mandamientos. Ahora, fíjense aquí en cuánta tabla de piedra Dios escribió los 10 mandamientos. Vamos a Éxodo 31:18. ¿Y con qué fue escrito los 10 mandamientos? ¿Con qué Jehová escribió los 10 mandamientos? Vamos a Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escrita con el dedo de Dios. Escrita con el dedo de Dios. ¿Con qué fue escrito? Con el dedo de Dios. Ahora, según los evangelios, ¿qué es el dedo de Dios? Vamos al libro de Mateo, capítulo 12, versículo 28. Mateo, capítulo 12, versículo 28. Levantando la mano, alguien que lo quiera leer. Adelante. Dice, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles, ¿cuál es? Mateo 12, 28. 28, ok, ven. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Por qué echaba Jesús los demonios? Por el Espíritu de Dios.
Vamos a leerlo ahora con otra visualización en los mismos evangelios, en el capítulo 11 de Lucas, versículo 20. Lucas capítulo 11, versículo 20. Adelante. Pero si yo por el dedo de Dios esto fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. ¿Con qué echaba Cristo los demonios ahora? Con el dedo de Dios. ¿Con qué fue que lo echaban el otro? Con el Espíritu de Dios. ¿Con qué fue escrita la ley? Con el dedo de Dios. Que es el Espíritu de Dios. Ahora vamos a leer 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. Para que ustedes vean con qué Dios ahora esa misma ley nos la escribe. ¿Pero dónde? En nuestro corazón. No en tabla de piedra, sino en nuestro corazón. 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con ¿qué? Con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en la tabla del corazón. Amén. Ahí vemos que ahora Dios escribe la misma ley con el mismo dedo que es el Espíritu de Dios, pero en vuestro corazón. Vamos a ver, ustedes saben que del Espíritu de un símbolo es el fuego. Cuando se manifestó el Espíritu de Dios en Pentecostés vieron lengua como de fuego. Y es la gloria de Dios, el Espíritu de Dios. Ahora vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 33, versículo 2, de qué es la ley de Dios. De qué es la ley de Dios. Si fue escrita con el dedo de Dios, que es como un fuego refulgente, dice su gloria. Vamos a Deuteronomio 33, 2. Alguien levantando la mano, por favor. Adelante. Y dijo Jehová, vino de Sinaí y de Seir, les esclareció, resplandeció del monte de Parán, y vino con 10,000 santos a su diestra la ley de fuego para ellos. Amén. Miren qué claro es. ¿La ley de qué? De fuego. De fuego. ¿Por qué de fuego? Porque fue escrita con el Espíritu de Dios, que es el dedo de Dios. Ahora, ¿para cuánto es la ley? La ley ya acabó, la ley fue abolida, ya no tenemos que guardar los mandamientos. Vamos a nuestra Biblia y leamos el Salmo 111, versículo 7 hasta el versículo 8. Ahí nos dejan más que claro el tiempo que iba a permanecer la ley. Y dice aquí, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente, para siempre, en verdad y rectitud. Amén. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. ¿Cuántos? Todos sus mandamientos, dice ahí. Todos, no una parte, no 9 ni 8, sino todos. Ahora, ¿cuántos son todos? Vimos los 10 mandamientos. Dice que fue entregado a Moisés. Vamos ahora a Éxodo 34, versículo 1. Aquí vemos que cuando el pueblo apostató del pacto que habían hecho con Dios, que estaban adorando un becerro de oro, habían roto el pacto. Se hicieron dioses fuera de Jehová. Y estaban violando el primer mandamiento que Jehová le había dado. Y entonces Moisés, cuando llegó al pueblo, ¿qué hizo? Rompió las tablas del pacto, enseñándole al pueblo que ellos habían roto el pacto que su Dios había hecho con ellos. Por eso cuando Moisés va donde Dios le dice, tu pueblo que tú sacaste de Egipto, ya no era el pueblo de Dios en ese momento porque habían roto el pacto. Más Moisés hizo lo que hace Cristo hoy en día por cada uno de nosotros. Intercedió ante Dios. Miren que dice Éxodo 34, versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como la primera, pues ya la primera había sido rota. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en la primera que quebraste. Oigan esto,
ese documento era tan importante que aún Moisés, habiéndolo roto, Dios no iba a poner a Moisés a escribirlo. Porque, no, esos son escritos por hombres. Eso fue quizá inspirado más. No. Dios no dejó la confianza de que su ley, su mandamiento, lo escribiera ningún hombre, sino que Dios mismo lo escribió. Fíjense ahora que nos dice en Éxodo 32, versículos 15 y 16. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Internacional. Dice: Moisés dio vuelta y bajó a la montaña. Cuando bajó, traía en sus manos las 2 tablas del pacto, las cuales estaban escritas por sus 2 lados. Tanto las tablas como las escrituras grabadas en ellas eran obra de Dios. ¿Por cuántos lados estaban escritas las tablas? Por detrás y por delante. Tenían la misma escritura escrita por ambos lados. ¿Y era obra de quién? ¿De Moisés? No. Exactamente. Eran obra de Dios. Y miren que dice también Mateo, capítulo 18, versículo 16. Ahí también nos dice por qué también estaban escritas por ambos lados. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos contes toda palabra. ¿Por cuántos lados está escrita la ley de Dios? Por 2 lados. En boca de 2 o más testigos. Y fíjense aquí. Cuando vemos aquí que está escrita por ambos lados, también tenemos que saber que hay 2 personas que tienen la misma ley, el mismo carácter. Vamos a leerlo. Vamos a leer Juan capítulo 5, versículos 31 y 32. Miren qué dice Jesús aquí. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da acerca de mí es verdadero. Porque en boca de 2 o más testigos se confirma toda palabra. Pero mira que sigue diciendo Juan 8, versículo 17 hasta el 18. Aquí Jesús le dice a los fariseos: en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí mismo. 2 son los que dan testimonio. Entonces vemos que la ley, los mandamientos, también está escrito por ambos lados. Porque 2 son los que dan testimonio. El Padre y el Hijo representan la ley, tanto el carácter del Padre como el carácter del Hijo. ¿Cómo lo confirmamos? Vamos a Juan capítulo 15, versículo 9 al 10. Dice la palabra de Dios: como el Padre me ha amado, así también yo he amado y permanecer en mi amor. Si guardar mis mandamientos. ¿De quiénes son los mandamientos aquí? De Cristo Jesús. Ahora fíjense que sigue diciendo: permanecer en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y he permanecido en su amor. ¿De quién son los mandamientos? De Cristo Jesús y de su Padre, porque representa el carácter tanto del Padre como del Hijo. Por eso en Apocalipsis 14:1 vemos que los redimidos tendrán en su frente el nombre del Padre y del Cordero, que es Cristo Jesús. Y vimos que Babilonia tiene en su frente 3 nombres, a diferencia de los fieles al final de la historia, que tendrán al Padre y al Hijo. Otros tendrán 3 nombres, que es un misterio de Babilonia, y sabemos quién es Babilonia. Ahora vamos a proseguir con la ley de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 22 al 23. Ahí veremos que los 10 mandamientos son un documento completo en sí mismo. Piense que hizo Dios cuando entregó los 10 mandamientos. Deuteronomio 5, 22 al 23. Dice la palabra de Dios: estos fueron los mandamientos que Dios le comunicó en voz alta cuando ustedes estaban al pie del monte. Su voz salía desde la llama de fuego y desde una nube muy espesa. Dios escribió los mandamientos en 2 tablas de piedra y me la entregó sin añadir más nada. O sea,
Cuando vemos que hay gente que dice, no, porque hay que violar el sábado, hay que matarlo, había que apedrearlo. Y todas esas cosas que se hacían antes, vemos que aquí no estaba en los mandamientos que Dios entregó, porque Dios entregó los 10 mandamientos y no añadió más nada. Ahora, esa otra ley vino a ser escrita por Moisés en un libro, y lo veremos más adelante. Ahora, fíjense que los 10 mandamientos son completos, porque Dios no añadió más nada. Simplemente eso es todo del hombre. Guardar la ley de Dios. Vamos a leer Eclesiastés 12:13. Salomón lo tenía bien claro. Todo del hombre. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. Salomón lo tenía bien claro. Dios entregó los 10 mandamientos y no añadió más nada. Ahora, ¿cuándo entraron los 10 mandamientos? ¿Cuándo vinieron a tener vigencia la ley de Dios? Siempre. Desde que Dios creó el hombre, en Génesis, le entregó a Adán y Eva los 10 mandamientos. Vamos a leer Génesis capítulo 2. Como dijo José en la escuela sabática de ahorita, toda doctrina viene de Génesis, su raíz. Fíjense en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque día que de él comieras, ciertamente morirás. ¿Cuál es el pago de la transgresión de la ley? La muerte. Y Dios le acaba de decir: no comerás, porque día que comas, ciertamente morirás. Ahora, el hombre no tenía en ese momento una naturaleza caída. Dios le entregó un simple mandamiento donde estaban todos los mandamientos envueltos. Porque si Adán comía de ese fruto, estaba robando, ¿verdad? Porque estaba robando lo que no le pertenecía. Porque ese algo le pertenece a quién? A Dios. Ahora, antes de él robarlo, antes de él comerlo, ¿qué tenía que hacer? Codiciarlo. El 10º mandamiento. Ahora, Dios le acababa de dar una sentencia. El día que de él comiera, ciertamente morirás. O sea que si comía, estaba violando el mandamiento de no matarás. Ahora, no tendrá Dios fuera de mí. Estaba cometiendo adulterio espiritual, yendo el poder de Satanás, porque la serpiente le dijo: no moriráis, sino que serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, comiendo del árbol, estaba yendo en pos de otro Dios. Y Dios dice: no te hará Dios fuera de mí. O sea, siendo mandamiento, lo violó todo. Honrará a tu padre y a tu madre. No estaba honrando a su Padre Celestial. O sea, viola los 10 mandamientos que entraron desde Génesis. Por eso Santiago dice que el que viola un mandamiento, lo viola todo. Porque el mismo que dijo: no matarás, dijo: no cometerás adulterio. Ahora, fíjense entonces qué sucedió cuando cometieron el pecado. Dice el versículo de Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaba desnudo. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, lo que hace violar la ley de Dios es que uno se sienta que desnudo, en vergüenza, y no se acerca a Dios. Cuando usted comete pecado, cuando usted viola los mandamientos de Dios, usted a veces se deja de orar porque tiene vergüenza de ir ante un Dios tan santo. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado, la transgresión de la ley? Apartarnos de Dios, desnudarnos y tener vergüenza de acercarnos a Él. Fíjense que dice el Salmo, capítulo 19, versículo 96. Qué grandes son los mandamientos de Dios. Que no habla de la grandeza y de la amplitud que tiene la ley de Dios. Alguien que lo lea, por favor. Salmo 119, versículo 96. Adelante, hermano José. A toda perfección he visto fin, extenso sobremanera es tus mandamientos. Exactamente. No tienen fin. Son amplios, son grandes, porque en los 10 mandamientos que tenemos, principios, pero en las Sagradas Escrituras son una expansión sobre los 10 mandamientos. Por ejemplo,
en los mandamientos dice no cometer adulterio, pero no nos dice qué es adulterio. No nos dice la consecuencia del adulterio. Ahora, si vamos a la Biblia, leemos la historia de David, que cometió adulterio, vemos cuáles fueron las consecuencias, murió el hijo de David, y cuál era la paga de ese pecado. David, tú debes morir, le dijo el profeta. ¿Verdad? Que vemos cuál es la paga del pecado, vemos qué fue el pecado que cometió en la Biblia. O sea, la Biblia es una expansión de los principios, de los 10 mandamientos. Fíjense qué venía a hacer Cristo Jesús aquí a la tierra. Cristo Jesús no vino a abolir la ley, como digo. Cristo Jesús vino a magnificar la ley, a engrandecer la ley, a ensaltarlos. Vamos a leer Isaías capítulo 42, versículo 21. Isaías capítulo 42, versículo 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. ¿Qué iba a hacer Cristo Jesús cuando viniera a la tierra? A magnificar la ley y a engrandecerla. Un ejemplo de magnificación. Usted ve aquel árbol muy pequeño, no lo puede ver bien, pero usted agarra una lupa, agarra un microscopio y lo va a ver de cerca, lo va a ver mejor, ¿verdad? Un telescopio, exactamente. Eso vino a hacer Jesús aquí a la tierra. ¿Cuándo vemos su cumplimiento? Vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28. Alguien levantando la mano por leer en voz alta. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28. Adelante, Leslie. Oísteis que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. ¿Qué hizo Jesús ahí? Magnificó la ley, engrandeció el mandamiento. Porque el mandamiento para los fariseos era solamente cometer adulterio, el acto íntimo con una mujer que no fuera su esposa. Pero aquí dice Jesús que cualquiera que mirare la mujer de su prójimo para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, en su mandamiento. Jesús engrandeció el mandamiento, lo magnificó. ¿Dónde vemos también eso en la Biblia? Sabemos que en las Escrituras no dice no matarás. Ahora, para nosotros, ¿qué es matar? Tomar un cuchillo, tomar un arma de fuego y dejar a una persona sin vida. Pero en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 15, ¿qué nos habla? Dice la palabra de Dios: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y saber que ningún homicida tiene vida eterna permanece en él. O sea, ¿Cristo qué hizo aquí? Magnificó la ley, engrandeció la ley, porque todo inicia en nuestro corazón. Vamos ahora a leer sobre la otra ley, que esa sí fue abolida, esa fue sí quitada del medio, porque era la ley que no era contraria, que era como unos badenes que había para que uno no transgrediera la ley de Dios, porque no tenían el Espíritu de Cristo en vosotros para obedecer la ley de Dios. Y Dios la puso como base. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 31, versículos 24 y 26. Estaban también las consecuencias de violar los apedramientos y violar el sábado, la ley de talión, ojo por ojo y diente por diente, un sinnúmero de leyes que había que ya no están vigentes. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio 31, versículos 24 y 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluir, dio orden a Moisés, a los levitas, que llevasen el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Dónde estaban estas leyes de los ritos, de las fiestas que apuntaban hacia Cristo, de la ley que no era contra que ojo por ojo, diente por diente, apedramiento que violaba el sábado, el que maldijera a su padre y a su madre ciertamente morirá? ¿Dónde estaban estas leyes? En un libro puesta al lado del arca del pacto, no adentro. Adentro estaban las dos tablas de piedra. Ahora fíjense qué dice Pablo sobre eso mismo en Colosenses capítulo 2,
versículos 13 al 17. Esta ley que estaba en un libro al lado, donde había muchas palabras, muchos principios, estaban al lado del arca de pacto. Fíjense que dice Pablo en Colosenses 2, 13, 17. Y recuerden esa palabra. Estaban allí por testigo contra nosotros. Y a vosotros, estando muertos en el pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolo todo los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros. ¿Cuál era el acta de decreto que había contra nosotros? Ponla al lado como testigo en contra de ti. Y dice, anulando Cristo el acta de decreto que había en contra de nosotros, que no era contraria. ¿Y qué hizo Cristo con ese libro que estaba al lado del arca del pacto? Donde estaban los ritos, la fiesta, ojo por ojo, diente por diente, todas esas leyes. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora, despojando a los principados, a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Y mira qué dice Pablo ahora. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, porque habían cosas que se ofrecían de comida y bebida en el santuario terrenal. Si leen Levítico 23 y 25 van a saber. O en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo, la palabra sabá, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. Todo eso era sombra de qué? De lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. Claramente Pablo dice que nadie nos juzgue en bebida o en comida o en luna nueva o en día de reposo, que es la palabra sabá. Entonces los evangélicos toman ese texto y dicen, ahí los sábados todos fueron abolidos porque el sábado de la semana también estaba en el Levítico 23 donde estaban las fiestas. Pero en Hebreo capítulo 4 hay algo muy bonito. Hebreo capítulo 4. Hebreo capítulo 4. Versículo. Vamos a leer el versículo en adelante. Miren qué dice aquí. Pero los que habéis creído entramos en su sábado, en su reposo. De la manera que dijo, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo de qué? Del séptimo día. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Del séptimo día semanal. Y dice, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo por desobediente. El pueblo de Israel violaba el sábado tras sábado. Lean Ezequiel capítulo 20. No aceptaron la señal de Dios. No aceptaron los sabbath. Incluso saben en Jeremías y en Ezequiel que la destrucción vino ¿por qué? Porque no guardaban el sábado del Señor. Y miren que sigue diciendo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Entonces vamos a leer el versículo 9. Por tanto, queda un reposo. Pablo acaba de decir que los sabá, las fiestas semanales o anuales, todas quedan abolidas si leemos solamente ese texto. Porque dice sabá, todos los sábados quedan abolidos. Pero Pablo aquí especifica, por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahora fíjense, ¿qué reposo queda para el pueblo de Dios? ¿Cuál es ese reposo que queda para el pueblo de Dios? Vamos a leer versículo 10, no hay que adivinar. Pablo dice cuál es el reposo que queda. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. ¿Cómo fue que reposó Dios de la suya? Leímos anteriormente. Y reposó Dios en el séptimo día. La Biblia es clara y se explica a sí mismo. Pablo dice, nadie nos juzgue en día de reposo, pero queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice, el que reposa de su obra, reposa como Dios reposó de la suya en el séptimo día. Claramente la Biblia no se contradice, porque nunca vino por voluntad humana ni tiene interpretación privada. Vamos ahora a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13.
Y él anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y lo escribió en 2 tablas de piedra. Claramente Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Y en Mateo capítulo 22, versículo 34, nos dice cuál es el gran mandamiento. Vamos allá. Mateo 22, versículo 34 y 40. Fíjense lo que dice Jesús aquí. Entonces los fariseos, oyendo lo que había de callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó a Jesús diciendo, para tentarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Este es el gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley y los profetas. O sea, vemos por qué Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas. Uno es amor para con Dios y otro es amor para con quién. Con el prójimo. Los primeros 4 pertenecen a Dios. Los últimos 6 son para con el prójimo. Ahora, fíjense aquí que el problema no estaba en la ley de Dios. Vamos a leer Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 al 27. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 al 27. ¿Alguien que lo lea, por favor? Levantando la mano. Yo lo leo. Adelante. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos, y los pongáis por obra. Amén. Amén. Claramente vemos hermosa promesa de Dios, que nos dará de su espíritu para que en nosotros Él ponga el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos da un corazón de qué? De carne, para escribir en nuestro corazón su espíritu, su santa ley. Fíjense Jeremías 31 al 34 que dice: el Dios de Israel dice: vienen días en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. En el pasado tomé de la mano a su antepasado y lo saqué de Egipto. Y luego hice un pacto con ellos, pero no anduvieron ni cumplieron, a pesar de que yo era un Dios para ellos. Por eso mi nuevo pacto con el pueblo de Israel será este: haré que mis enseñanzas las aprenda de memoria, o sea, nuestra mente, y que sean guiadas para su vida, que sean guía para su vida, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Les juro que así será. Yo no haré ya no le hará falta que uno sea maestro de otro y que les enseñen a conocerme, porque todos conocerán, desde el más joven hasta el más viejo. Yo le perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Le juro que así será. ¿Cuál es el nuevo pacto? De que Jehová mismo iba a enseñarnos, que Jehová mismo nos iba a dar un corazón de carne y que su espíritu estaría en vosotros y que nos iba a perdonar todas nuestras iniquidades pasadas. Porque Pablo dice: no andubéis en nuestras iniquidades pasadas como cuando no tenían conocimiento, cuando estaban en la carne, sino andáis según el espíritu. Ahora, fíjense aquí una característica de los que aman a Dios, de los que conocen a Dios. Mucha gente dice: yo amo a Dios, yo conozco a Dios, pero no guardan su mandamiento. Y dice la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él.
¿Quién es el que está en vuestros corazones? Cristo. Cristo Jesús. Yo soy la verdad y la vida. Y dice, y la verdad no está en él. O sea, Cristo no está en esa persona. Porque Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Ahora vamos a leer un libro muy importante sobre cuál es el problema. Romanos capítulo 7. Lo voy a hacer un poco breve, no voy a pedir que lean porque ya el tiempo se está concluyendo. Romanos capítulo 7. Miren qué interesante es el capítulo 7 de Romanos, uno de mis favoritos. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido mientras éste vive, pero si su marido muere, está libre de la ley del marido. Interesante. Si la mujer muere, si el hombre muere, la mujer queda libre. Vamos a ver si con la ley es igual. Así que si en vida del marido se uniere a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre. De tal manera que si se uniera a otro marido, no es adúltera. Así también nosotros, hermanos míos, haber muerto a la ley, ¿mediante qué? Mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que lleven mucho fruto para Dios. Sabemos que esos frutos salen en Gálatas 5, que son los frutos del Espíritu. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto ¿para qué? Para muerte. Pero ahora estamos libres de esa ley, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. De modo que si vamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Se acuerdan? Pondré mi ley escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Ahora, había mucha gente que estaban tomando esos textos para decir, poner que va a la ley. Y mira que Pablo le dice aquí en el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No. De ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley, los 10 mandamientos, no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está ¿qué? Muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, vino a resultar para mí muerte. ¿Para qué era el mandamiento? ¿Cuál era el problema? Pablo. Pablo era el problema. Y sigue diciendo él, en el versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por el mandamiento me mató. De manera que la ley es ¿qué? Santa. Y el mandamiento es santo, bueno y justo. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento y el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es ¿qué? Espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cuál era el problema? Pablo en su naturaleza caída, en su naturaleza pecaminosa. Y sigue diciendo él, porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, pruebo que la ley es buena. ¿Qué es la ley? Buena. Buena. El problema era Pablo. Y sigue diciendo, y si lo que no quiero esto hago, provoca la ley buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sino la naturaleza pecaminosa que yo tengo, heredada de vuestros padres, que vino cuando Adán pecó, y todos heredamos esa naturaleza que pecaminosa en vuestra carne. Y sigue diciendo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no more bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Wow. Porque no hago el bien que quiero,
sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Sino mi naturaleza pecaminosa, mi naturaleza humana, dice Pablo. Así que queriendo yo ser bien, hay esta ley, que en mí está ¿qué? El mal. Yo he escuchado a mucha gente que dice, no, porque yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Yo no me meto con nadie. Pero yo hallo esta ley y dice un ejemplo, una gente dice yo soy bueno, pero le coge la esposa a su prójimo y dice no cometer adulterio. Ella hace esta ley y dice, pero en mí lo que está mal. O sea, la ley es un espejo donde nosotros vemos nuestro pecado. Pablo era bueno según su qué, su propia mente, según su pensamiento, según lo que él creía. Pero hay esta ley que en él estaba qué, el mal. Y sigue diciendo, versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, según su mente, según su espíritu. Pero veo otra ley en mi miembro, eso es su naturaleza pecaminosa, su naturaleza caída, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautiva a la ley del pecado, que está en mi miembro. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias le doy a Dios, ahí está la esperanza, en Jesucristo Señor nuestro. Así que ya yo mismo con la mente sigo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de pecado, por la naturaleza pecaminosa. Pero eso dice que el que muere a la carne ya no vive según el régimen de la carne, según el régimen del espíritu. Entonces tenemos que morir ¿a qué? A la carne y vivir según el espíritu. Y Pablo dice de esa promesa, dice cuando ya se renovó vivir en el espíritu y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero él dice, gracias le doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que pidámosle a Dios su Santo Espíritu, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, para por medio de él poder vencer. Amén. Amén. Vamos a orar, queridos hermanos. Amante Dios y Padre que estás en los cielos, vemos que tu ley es santa, buena y justa, y que tu promesa dice que tú la escribirías en nuestro corazón, no con tinta, el cual puede ser borrada, sino que esa ley de fuego iba a ser escrita con el Espíritu de Dios vivo en nuestro corazón. Amén. En nuestro corazón de carne. Te pedimos que tú la escribas en vuestro corazón. Y que esos principios fluyan, el amor sobre todo a Dios y el amor a vuestro prójimo, Señor. Que no la guardemos como un manual que está ahí, sino por amor a Dios y por amor al prójimo. Que tu Espíritu, que es por medio de Jesucristo en vosotros, more cada día mayormente en nosotros. Y que Cristo sea manifestado en nuestra vida. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.